Señoras y señores, muy buenos días tengan todos ustedes. La 63ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida a el foro titulado Despido por embarazo, acciones para combatir este flagelo social que organiza la Comisión de Derechos Humanos del Senado mexicano en coordinación con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México en este recinto que son las salas de reunión 3 y 4 de este Senado de la República. Para este foro contamos con la presencia en el presidium de nuestra anfitriona, la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Asimismo, contamos con la presencia de la licenciada Jacqueline Lois Tapia, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Asimismo, contamos con la presencia de la magistrada Lilia Mónica López Benítez, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Agradecemos la presencia de la doctora Joyce Carol Sadka, profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, especialista en Derecho Laboral. Finalmente, para conformar a este presidium, contamos con la presencia de la maestra Dafne Cuevas Ortiz, directora del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad. Desde luego agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado mexicano, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Señoras y señores, sin más preámbulos, para dar la bienvenida, escucharemos el mensaje por parte de nuestra anfitriona y moderadora, la senadora Angélica de la Peña Gómez. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos que nos acompañan en este importante conversatorio que lo estamos organizando además con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, a cuya directora y conductora de toda esta política de antidiscriminación en la Ciudad de México, que me acompaña acá, Jacqueline Loss, que me da mucho gusto que podamos finalmente concretar la presentación de un gran esfuerzo que se está emprendiendo pues en todo el país para lograr que las mujeres no sean obligadas a hacerse la prueba del embarazo para obtener un trabajo, o cuando están embarazadas y estando en algún trabajo son literalmente despedidas precisamente por esa condición, o todas las dificultades que derivan de cuando las mujeres tienen que trabajar, tienen que lactar, tienen que tener sus periodos que están reconocidos de manera plena en la Ley Federal del Trabajo, pero que ya en lo concreto se encuentran con muchísimos obstáculos. Y los obstáculos que se padecen, por desgracia, no solamente están en el ámbito que pensaríamos está más invisibilizado del quehacer laboral, como puede ser el ámbito privado. También existe, por desgracia, en los ámbitos gubernamentales, en las instancias gubernamentales donde se supone que tendrían que estar mayormente vigiladas y mayormente comprometidas con garantizar el cumplimiento de la ley. Sin embargo, esto no es así. Y cuando digo la ley, lo digo así, con letras mayúsculas, la ley. México ha avanzado muchísimo en la definición puntual de que ninguna mujer puede ser despedida por su condición de embarazo desde hace mucho tiempo en la Ley Federal del Trabajo. Es importante recordar que la propia reforma constitucional en el 74, 75, donde se reconoce la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, la Constitución todavía habla de varones en vez de hombres, ¿no? Varones con B chica, pero es exactamente igual si dijera varones con B grande. O sea, francamente, ese es un resabio. Allá atrás los señores se ríen. Pero fíjense, es que son hombres. Varones suena como que estamos en la época del feudalismo, en la época medieval. En fin, pero este avance en la Constitución, en el artículo 4, tuvo que ver el sentido que motivó al Congreso Permanente en México a reformar la Constitución para reconocer la igualdad jurídica
entre las mujeres y los hombres precisamente tuvo que ver dos aspectos fundamentales. La que tiene que ver con el acceso al derecho a la tierra y particularmente también reconocer los derechos laborales de las mujeres. Ya en esa época era, muchas gracias, la presencia de las mujeres en ámbitos laborales fuera de su casa ya era preponderante y por supuesto había que reconocer también en la Constitución la igualdad jurídica que después se plasma precisamente en la Ley Federal del Trabajo. De tal manera que también si recordamos los resolutivos del primer Congreso Feminista realizado en el 19, en el 16 en Mérida, Yucatán, en 1916, también recordaremos que uno de los importantes resolutivos de este primer Congreso Feminista fue reconocerle los derechos a las mujeres, sus derechos al trabajo y particularmente definir no sea despedida por su condición de embarazo. De tal manera que la historia para visibilizar los derechos laborales de las mujeres, cuando se embarazan, cuando lactan, cuando tienen que asumir las responsabilidades derivadas de la maternidad, antes y posparto, han sido siempre un tema que sigue teniendo, por desgracia, todavía una gran preocupación de muchísimas organizaciones porque, insisto, el problema se padece no solamente en los ámbitos laborales, en el ámbito privado, sino también en los ámbitos gubernamentales. De tal manera que hoy nos da mucho gusto que ese tema sea tratado en el Senado de la República, particularmente en la Comisión de Derechos Humanos, y nos honra muchísimo organizarlo con Jacqueline Lost y sobre todo quiero agradecer además la presencia de dos expertas, el caso de Dafne Cuevas, que también tiene toda una trayectoria de lucha, de una participación puntual en el impulso de políticas públicas, además de reformas legislativas también, desde el ámbito de la sociedad civil organizada y por supuesto también me da mucho gusto presentar a la doctora Joyce Carol Sadka, que también se ha dedicado desde el ámbito académico al estudio de esta materia. Y agradezco de manera particular a quien viene representando al Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, la magistrada Lilia Mónica López Benítez, que también nos va a dar un enfoque desde el ámbito judicial, cómo lo están enfrentando las magistradas, las juezas, cómo protegen los derechos laborales de las mujeres cuando se amparan frente a una situación que les contraviene en sus derechos laborales. Entonces, me toca ahorita dar la bienvenida para que arranque este foro, sin antes agradecerles a todas ustedes su presencia, a los medios de comunicación, como siempre al canal del Congreso, que hoy estamos en vivo. Este foro se está transmitiendo en vivo, de tal manera que esperemos también que después se vuelva a reprogramar, porque seguramente lo que vamos a tratar aquí va a ser de trascendencia, insisto, nacional, más allá de que lo estemos organizando desde el ámbito del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México con Jacqueline Lost. Hay políticas importantes que desde la Ciudad de México son una buena práctica, una muy buena práctica para el resto del país, de tal manera que reitero la importancia de la trascendencia nacional de la materia que hoy vamos a tratar en este foro. Pues sin más ni más, le doy la voz a nuestro maestro de ceremonia para que nos... maestro de ceremonia se oye muy raro, ¿verdad? Es que así se presenta. Quien modera este foro, este conversatorio, para que sea tan gentil en presentarnos de manera, ya para introducir la discusión de nuestras invitadas ponentes, que en este caso sería la presidenta de COPRED. Por favor, si eres tan amable. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras por parte de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la senadora Angélica de la Peña Gómez. Como ya lo mencionó, a continuación tiene el uso de la palabra la licenciada Jacqueline Lois
Tapia, no sin antes brindarles a todos ustedes una pequeña semblanza de la licenciada. Jacqueline Los Tapia es licenciada en Seguridad Pública por la UNAD y cuenta con diversas especialidades en Derechos Humanos y en Tecnología de la Liberación. Fue consejera de las secciones de Justicia y Ciudad del periódico Reforma, profesora de Ética en la Universidad Latinoamericana. Recibió el Premio de Derechos Humanos René Cassin en el año 2014, que otorga la Comunidad Judía de México, siendo ella la primera mujer que recibe esta condecoración. En octubre del año 2011 fue designada por el jefe de gobierno como la primer presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Sin más preámbulos, licenciada Jacqueline, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, senadora. Gracias, Angélica. La verdad es que yo tengo que decir que es una extraordinaria aliada, porque yo le mandé un WhatsApp de un conversatorio que íbamos a hacer y desde ahí lo armamos. Desde la modernidad armamos todo y entonces bueno, yo le quiero agradecer muchísimo a ella. Dafne, porque lo que va a presentar Dafne pues es un proyecto conjunto que le pedimos desde el Consejo que hicimos, bueno, y por la importancia que desde la parte de la justicia estén aquí, desde la parte de la academia, me parece fundamental. Queremos pasarles un video que elaboramos en el Consejo en el marco del 10 de mayo, por cierto. Entonces, si lo gustan pasar. Del 10 de mayo. ¿El audio no se oye? Es un problema de audio. Este mensaje es para ti. A ver. Despedir a una mujer estando embarazada es discriminación. Necesitamos arrancar sentimientos de enojo, irritación y frustración que surgen cuando una trabajadora anuncia que está embarazada. Basta de levantar la ceja, de hacer muecas o de dar la espalda a las mujeres que ejercen su legítimo derecho a la maternidad. Las empleadoras y los empleadores debemos reconocerles a las mujeres embarazadas todos sus derechos laborales. Debemos darles confianza de que su puesto estará aquí al regresar de su parto. Y para ello debemos implementar todas las medidas necesarias que logren cubrir sus actividades durante su licencia de maternidad. Despedirlas por su embarazo atropella su dignidad y las deja en situación de vulnerabilidad, más aún cuando se les liquida por un monto mínimo o cuando se les pide la renuncia. En muchas ocasiones este es un acto consumado, después de hechos de acoso y hostigamiento que las obliga a renunciar. La producción y la rentabilidad de los negocios son muy importantes, pero no más que las personas. Es inhumano atropellar la dignidad de las mujeres trabajadoras embarazadas. No cambiar estas actitudes viola no solamente la ley del trabajo, sino constituye sin duda un profundo acto de discriminación. Desde el gobierno de la Ciudad de México estamos haciendo nuestra parte. Atendemos las denuncias de mujeres víctimas de discriminación por embarazo. Buscamos la reparación del daño y les damos acceso a los programas sociales como el seguro de desempleo, una CDMX, médico en tu casa, entre otros. Pero necesitamos de jefes y jefas como tú, que sean aliados, que miren a las mujeres como trabajadoras con derechos y con la libertad de ejercer su maternidad en plenitud. Porque sí, despedir a una trabajadora por estar embarazada no solo daña a una mujer, no solo daña a su familia, sino daña gravemente a toda la sociedad. A mí me gustaría leerles algunos de los testimonios que en nuestro informe del 2015 sacamos. Después de avisar que se encontraba embarazada, la felicitaron, pero al día siguiente le dijeron que la empresa no se encontraba suficientemente consolidada como para solventar gastos por su embarazo
y además que requerían a una persona que pudiera estar al 100%, y ella en cambio se iba a ausentar mucho por sus permisos de visita al médico. Y esta situación les resultaba verdaderamente intolerable, por lo que habían tomado la decisión de despedirla. Una trabajadora en una marisquería, al avisar a su patrón que estaba embarazada, éste le dijo que ella no podía continuar trabajando en ese negocio, porque lo que era atractivo era su imagen como mujer, y con esa panza ya no la tenía. A una ejecutiva de cuenta de una empresa de publicidad le dijeron, por recomendación, que no podía estar cerca de la impresora por las emisiones que producía. Su solicitud fue cuestionada y posteriormente le pidieron que dejara todo su trabajo al corriente y que si quería podían colocarle un escritorio en la calle, pero que su petición no se la iban a tomar en cuenta. Y en tal caso, que decidiera entre su bebé y su trabajo. En una escuela, a uno de sus maestras, después de que notificó su embarazo, el director le informó que no podían inscribirla en el sistema de seguridad social, argumentando que ni el colegio la había embarazado, así que no podía seguir continuando ahí. Estos solamente son algunas frases de las causas. Yo quiero decirles que la primera causa de discriminación no son las personas con discapacidad, no somos las personas tatuadas, no es el tema LGBT, no es el tema de adultos mayores, no, somos las mujeres. Y las mujeres embarazadas, cuando avisamos a la fuente empleadora que estamos embarazadas. Ahí quiero decirles los datos. El año pasado este consejo atendió alrededor de 1,200 denuncias. El 31.94% fueron mujeres despedidas de su trabajo cuando avisaron a su fuente empleadora que estaban embarazadas. Pero además, fue el 38%, y al día de hoy ya llevamos el 31%. Pero además está empezando a crecer el tema relacionado con la maternidad. Donde yo sabía, no. Pero por otro lado, está también creciendo el despido, no solamente por embarazo, sino por temas relacionados con la maternidad. El año pasado, estas denuncias solamente fueron el 1.76%, pero al día de hoy ya es el 4.16%, es decir, son estas que tienen que ver con la lactancia principalmente. Es miserable lo que hacen con ellas, porque no solamente es un tema de la violación a los derechos laborales, sino el acto en sí discriminatorio. Lo que encontramos es que muchas de nosotras, cuando nos acercamos a la fuente empleadora a decir que estamos embarazadas, como ya se ha construido en el imaginario social toda una idea de que las mujeres embarazadas estamos en desventaja, pues muchas de ellas llegan con la frase de ¿qué crees? Hay algo que te tengo que decir. Pareciera que esas frases automáticamente la fuente empleadora la toma, se empodera y le dice, pues sí, muy mal. Mira, yo tanta confianza que te tenía. ¿Yo qué te pensaba? ¿Subir de sueldo?
no, pero ¿por qué me saliste con esto? ¿Cómo es posible que te hayas embarazado? Y yo siempre digo, perdón, ¿no? Pues para la próxima te aviso que voy a tener sexo con mi pareja y que me voy a embarazar a ver si me das permiso, ¿no? Es decir, cuestionan hasta el cómo que te embarazaste sin avisarme. Y claro, ahí empieza la maléfica negociación. Como es tu culpa, como tú me fallaste, como tú te equivocaste, pues ni creas que te voy a correr con el 100%. No, fíjate, todavía tengo que contratar a alguien por tu culpa. O las presionan a tal grado que renuncien, como el caso de una chica embarazada que era hoster de un restaurante que cuando avisó que estaba embarazada le pidieron que se pusiera zapatillas de 15 centímetros y la mandaron al área de fumadores. Pues ¿cómo no iba ella a renunciar? ¿Así? ¿De ese tipo de cosas? O empieza la negociación, ¿no? No, pues te voy a dar el 30, te voy a dar el 40, ¿no? Empiezan a negociar. Hemos logrado, a través de muchas campañas que hemos hecho desde el COPRED, decirles a las mujeres que eso no solamente es violación al trabajo, sino que además está directamente vinculado con un acto discriminatorio, porque lo que motiva el hecho es que estén embarazadas. Y quiero compartirles unos datos muy interesantes que me dio Darlene, que es la presidenta de la Junta del Trabajo, que me parecieron fundamentales, porque uno de los motivos, de las razones por lo que la fuente empleadora corre a las mujeres, es que les dice, te me vas a ir 3 meses. Esos 3 meses yo voy a tener que contratar a alguien. Y entonces pues me va a salir muy caro, ¿no? Te voy a tener que contratar. Ya perdí mis lentes, pero bueno, te voy a tener que contratar. Fíjense. Ay, gracias. Darlene me decía lo siguiente. Vamos a suponer que la mujer va y pone la demanda y que la fuente empleadora la pierde. Tendrá que pagar la fuente empleadora 52,852 pesos, pensando en un salario de 200 pesos al día, un promedio. Además, esto tendrá que pagarlo por el promedio del laudo que se hace. Si llega a algún convenio, tendrá que pagar alrededor de 24,000 pesos. Pero además tendrá que contratar a una persona, porque pues esta chica ya se fue, ¿no? Pues ya la corrió, ya se fue. Tendrá además que contratar a una persona por 3 meses. La curva de aprendizaje le costaría alrededor de 35,000 pesos. De tal suerte que en el peor de los casos, en donde tuviera que no llegar a un acuerdo y tuviera que pagar los 52,000 más los 35,000 pesos de la nueva persona que está contratando, el costo sería de 88,158 pesos. Si fuera un empleador responsable y no tuviera conductas discriminatorias, lo que le costaría, y digo costaría entre comillas, porque me imagino que la debe de tener en el Seguro Social, pero imaginemos que efectivamente tiene que contratar a alguien, el costo sería de 31,000 pesos. Con esto, lo primero que nos damos cuenta que es falso, que cuesta. Me vas a costar, no es cierto, no va a costar más. Pero aquí no estamos hablando solamente un tema de justicia laboral, estamos hablando del derecho personalísimo que tenemos las mujeres de embarazarnos y de trabajar. Y por eso es que yo creo que sí hay que hacer un llamado por ahí o revisar la ley del Seguro Social, porque el Seguro Social también dice que si una mujer está embarazada, 180 días, antes de 180 días de haber tomado el trabajo, entonces no van a cubrir sus gastos y los tiene que cubrir el empleador. Y por eso es que la fuente empleadora luego está pidiendo la prueba de no embarazo, para que esos 180 días si no los van a tener que pagar ellos, ¿no? Y también habría que revisar
como también el Seguro Social apoya y garantiza pues para que efectivamente todas las mujeres trabajadoras tengamos el Seguro Social. Yo lo dejo ahí, pongo en la mesa cómo está la situación para que nuestras expertas nos sigan conversando. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. A continuación, escucharemos a la magistrada Lilia Mónica López Benítez, presidenta del Consejo